Bienvenido a un nuevo video en el que buscamos conocer un poco más en profundidad nuestra Biblia. Hoy vamos a hablar de un libro al que su nombre no le hace mucha justicia. Hoy vamos a hablar de Números. El nombre con el que conocemos al cuarto libro de la Biblia proviene de la traducción al griego de la Septuaginta, que lo denominó aritmoi, que se traduce como números. Esto basado en que el libro registra dos grandes censos de la nación de Israel. Pero como te decía, es un nombre que no le hace mucha justicia al contenido del libro. En cambio, los hebreos denominaban a este libro Beritmar, que significa en el desierto. Y eso nos habla mucho más del contenido del libro, es mucho más apropiado al contenido del libro, ya que en él se registran esa peregrinación de 40 años del pueblo de Israel a través del desierto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida. Entonces el nombre con el que conocemos a este libro nos puede llevar a pensar que se trata de una compilación de censos y de genealogías interminables y que nos resulta poco atractivo. Pero esa sería una visión muy sesgada. En realidad el libro de Números es una narración histórica y teológica que nos relata toda esa peregrinación a través del desierto, desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab en las fronteras de la tierra prometida. En cuanto a la autoría, a la fecha, a la ocasión en que fue escrito, podemos decir que fue escrito por Moisés. Esto lo resumimos mejor en la introducción al Pentateuco. Pero en cuanto a la ocasión en que fue escrito, tenemos que decir que fue escrito después de que sucedieron todos estos 40 años y antes de la muerte de Moisés. Y probablemente el fin con el que se escribió, en primer lugar, fue advertir a la nueva generación de israelitas acerca de los pecados de sus padres y de las consecuencias que habían tenido para toda la nación. Podemos dividir el libro de Números en dos grandes secciones basándonos en estos dos censos de la nación de Israel. El primer censo se refiere a aquellas personas que salieron de la esclavitud en Egipto, mientras que el segundo censo se da 38 años después y nos habla de la generación que estaba a punto de conquistar la tierra prometida. Entre el primer censo y el segundo, las cantidades de personas son similares, pero solo se repiten dos personas, además de Moisés. Josué y Caleb fueron los únicos dos sobrevivientes de aquella primera generación. Luego del primer censo, el pueblo emprende su marcha hacia la tierra prometida, pero rápidamente empiezan las murmuraciones, las quejas, y el pueblo comienza a dudar de la provisión de Dios y también a cuestionar el liderazgo de Moisés. Es así que Dios castiga al pueblo. Les dice que esa generación no iba a heredar la tierra prometida y los obliga a vagar 40 años en el desierto hasta que surge una nueva generación, que sería la encargada de conquistar la tierra de Canaán. En cuanto a estas quejas, estas murmuraciones, vemos algunos paralelos con las que veíamos en el libro de Éxodo, por ejemplo. Sin embargo, en el libro de Éxodo, Dios no castiga al pueblo. Y ahora sí. ¿Por qué esta diferencia? Si analizamos el contexto general de la historia, nos damos cuenta que hubo un punto de quiebre, y es el pacto en el monte Sinaí. Ahora el pueblo está incumpliendo el pacto al que se había comprometido, y por eso Dios los castiga. Dios castiga al pueblo en base al pacto al que ellos habían comprometido. Y la segunda parte del libro se da en este segundo censo, en que aparece
una nueva generación que se prepara para conquistar la tierra que Dios había prometido a sus padres. Yendo un poco más profundo en el análisis, vemos que Números comienza con Dios hablando a Moisés en el monte Sinaí, en la tienda de reunión, al segundo año de la salida de Egipto. Vemos en esto una continuidad con el libro de Levítico. Levítico terminaba con Dios hablando justamente en ese lugar. Levítico se encarga de la preparación moral, social y religiosa del pueblo, mientras que Números se encarga de la preparación militar. Hay un censo que registra a todos aquellos que están preparados para el combate, para conquistar la tierra prometida. Es así que el pueblo de Israel emprende este camino hacia Canaán, un camino que duraba 11 jornadas, pero que terminó durando 40 años. En ese camino, el pueblo muestra una y otra vez su infidelidad al pacto con Dios. En contraste, Dios muestra una y otra vez no solo su fidelidad al pacto, sino su compasión hacia el pueblo, incluso cuando los amonesta, incluso cuando los castiga por su maldad. Y vemos que el pueblo empieza con quejas acerca del alimento, como ya lo habían hecho en el libro de Éxodo. El pueblo ahora no se queja por la falta de comida, sino porque estaban cansados de comer maná. Ante esto, Dios les envía codornices. Luego también se queja por la falta de agua y Dios les hace salir vertientes de una roca. En el medio de todo esto, Aarón y María, los hermanos de Moisés, tienen celos de su liderazgo. Algo similar sucede con Coré y sus seguidores, que tenían cierta envidia acerca del sacerdocio de Aarón y su familia. El colmo de todo esto llega con los espías que el pueblo envía para inspeccionar la tierra a conquistar. Los 12 espías visitan la tierra, ven cuáles eran las condiciones y 10 de ellos traen noticias desalentadoras acerca de las posibilidades de los israelitas de conquistar esa tierra, de vencer a los habitantes de ese lugar. Los únicos que mostraron confianza hacia la promesa de Dios fueron Josué y Caleb. Ante esta incredulidad del pueblo, Dios responde castigándolos, diciéndoles que no heredarían esa tierra, sino que serían sus hijos, la próxima generación, los encargados de conquistarla. Y Dios los castiga a vagar los siguientes 38 años por el desierto. Esos 38 años son tiempo perdido, ya que el libro ni siquiera se ocupa de decirnos qué hicieron los israelitas entonces. Y así es que el relato pasa por alto esos 38 años y nos vuelve a encontrar con una nueva generación de israelitas en los llanos de Moab, en la frontera de la tierra prometida. Y se da un curioso relato en el que Dios utiliza al profeta Balaam para bendecir a su pueblo, aunque luego este mismo profeta lleva al pueblo de Israel a la corrupción moral y religiosa. Por lo que vemos que, si bien se trataba de una nueva generación de israelitas, ellos tenían la misma inclinación pecaminosa que sus padres. Esto nos deja ver que ellos no iban a heredar la tierra por sus propios méritos, sino por pura gracia. Incluso Moisés fue castigado a no entrar a la tierra prometida, aunque Dios dejó que la contemple de lejos. Y en todo esto vemos que emerge un nuevo liderazgo en la nación. El liderazgo militar es asumido por Josué, uno de esos espías que había sido de los pocos que había confiado en la palabra de Dios. Mientras que el liderazgo religioso, el liderazgo sacerdotal, es asumido por Eleazar.
el hijo de Aarón. La teología del libro de Números nos muestra que Dios es omnipotente y soberano, que no hay obstáculo que le impida cumplir sus planes. Él guía a su pueblo a través del desierto, superando todo obstáculo. En cuanto a la condición del hombre, nos muestra la inclinación del ser humano hacia el pecado. Vemos que aunque los israelitas habían experimentado la salvación de Dios y habían entrado en una relación de pacto con Él, seguían inclinados a pecar. Por eso sabemos que el hecho de ser salvos no quiere decir que no debamos enfrentar tentaciones. El libro de Números también nos muestra que si bien Dios castiga a su pueblo, Él no los abandona y cumple sus promesas. Dios es fiel a su pacto. Pero si bien Dios es inmutable en cuanto a sus propósitos y promesas, Él no permanece indiferente ante la obediencia o el pecado. Y en cuanto a la persona de Moisés, podemos ver que incluso los grandes héroes de la fe son personas con debilidades y que fallan a Dios, cuya salvación solo depende de la gracia de Dios. El libro de Números nos muestra a Cristo como toda la Biblia, así como el Génesis nos muestra al primer Adán pecando y vemos en Cristo al postrer Adán libre de pecado. En el libro de Números podemos ver cómo la nación de Israel cede ante la tentación en el desierto, mientras que Jesús es la contracara, ya que fue tentado después de 40 días de ayuno en el desierto sin ceder ante la tentación. Cristo fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y otro ejemplo de Cristo en el libro de Números lo vemos claramente en la serpiente de bronce, aquella serpiente que fue levantada para que todos aquellos que la miraran fueran sanados de las mordeduras de la serpiente. Así también Cristo fue levantado en la cruz y todos los que miran a Él con fe son salvados también. El libro de Números no es solo historia judía, ni mucho menos el compendio de censos y de listados, genealogías aburridas, sino que toda esa historia está ahí para nuestro provecho. El apóstol Pablo decía que todas esas cosas se escribieron para advertirnos a nosotros. Y vos contame, ¿qué enseñanza podés extraer del cuarto libro de la Biblia? Espero que el video te haya servido de algo. Si es así, dale like, compartilo con alguien más a quien le pueda interesar. Y suscríbete al canal, activa la campanita así no te perdés ningún video. Acordate que hay contenido sobre teología sistemática, sobre historia de la iglesia, sobre panorama de la Biblia, sobre interpretación de la Biblia y prédicas también. Así que espero que el contenido te sea útil y nos vemos en la próxima.